Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes día 19 de abril, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros. Soy Judith y vamos a empezar estos análisis esta semana después de Semana Santa, que espero que hayáis tenido todos pues unos buenos días festivos. Venga, como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se hace únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Echemos un vistazo al calendario económico para ver qué tenemos hoy en la sesión. Tenemos a las 2:30 de la tarde, hora española peninsular, una hora antes de la apertura americana, la publicación del dato de permisos de construcción, pero ya en la sesión no tenemos ningún dato relevante que pueda producir volatilidad importante en nuestra sesión, más allá de cosas que puedan publicarse fuera del alcance de nosotros en este momento. Vamos al análisis técnico, empezando con el futuro del mini SP500. Vamos a echar un vistazo al gráfico semanal, puesto que ayer no hicimos vídeo porque era festivo en mi comunidad, pues un poquito vamos a echar un vistazo a la vela de la semana pasada. Una semana, ya vemos aquí, muy bajista, cerrando muy cerca de los mínimos semanales y una vela pues de cuerpo contundente, acercándose a un soporte muy importante, ya estamos en él. Ahora vamos un poquito a ver los movimientos de ayer y de hoy para acabar de aclarar dónde nos encontramos en este futuro y también en el Nasdaq. Vamos al gráfico diario. Mirad un poquito lo que yo he visto de la sesión de ayer, ¿no? Teníamos aquí este retroceso del 50% que coincidía con estos últimos máximos aquí en diario y que llevo comentando durante toda la semana. Cuidado con esta zona porque a nivel estructural es el nivel que mantiene esa estructura alcista a corto plazo después de que dejara esa estructura de giro aquí en los mínimos de febrero y de marzo, mínimos anuales. Ese máximo común está aquí. Entonces, si el precio en su corrección se detiene aquí en esta zona y desde aquí reanuda el movimiento alcista, de alguna manera salvamos un poquito esa posibilidad de que de continuación, ¿no? Ya tendríamos que atacar de nuevo los máximos de marzo y ya veríamos qué ocurriría aquí. Pero este nivel es clave. Es clave. Entonces, en la sesión de ayer, viendo un poco los movimientos, fijaros en la vela que dejó tanto aquí como en el Nasdaq. Una vela que mostró mucho rechazo en la zona de mínimos. Cerró bajo una especie de doji, sin serlo del todo, pero con mucha mecha, con mucha sombra inferior, sin llegar a romper esta zona de soporte. Fijaros que si marco un poco, ¿no? Aquí, este último mínimo de aquí de esta sesión, ahí en el 50% justo, ¿no? Cuando el precio realizó el pullback y la continuación, un poco el inicio, ¿no? De continuación alcista, pero que se había interrumpido cuando alcanzó la primera resistencia relevante, toda esta zona de aquí, ahí se giró, volvió a atacar esta zona, pero no llegó a perderla. No llegó a perder este soporte. Ahí dejó mucha sombra, con lo cual no hay todavía confirmación de ruptura de este nivel importante. Por eso marco ahora esta zona de soporte, que son los mínimos de esta semana, pero todavía puede haber alguna posibilidad de que esta zona aguante y el precio se nos gire. Pero si desde luego, ahora ya sí, si se pierden los mínimos de ayer, se acabó. O sea, sí que nos llevaría bastante con bastante probabilidad, ¿no?, a la zona del retroceso del 61,8, que también es soporte técnico. Estamos hablando de los 4.323 aproximadamente. Así que cuidado con la sesión de hoy o los sucesivos, a ver qué ocurre en esta zona. De momento ahí podría ser que aguantase el precio, pero todavía queda mucho por ver y por confirmar. Vámonos al gráfico de 4 horas. Aquí se ve, ¿no? Dado que el precio cuando rompió ayer toda esta zona de mínimos, vale, pero lo marco un poquito así, toda esta zona de aquí parecía ya que, es caída, pero cuando debería haber este nivel de soporte roto polarizado a resistencia, justamente cuando testeó toda esta zona y aquí, ¿no?, si este nivel de soporte tan importante se pierde y el precio tiene fuerza bajista en la corrección, aquí debería haber entrado ventas. Es un poco el posicionamiento clásico de muchos operadores. Y aquí darse la continuación bajista, atacar los mínimos del día, me refiero de ayer, y seguir bajando. Pero en cambio, este nivel no polarizó a resistencia, sino que el precio fue un poco, se superó esta zona
se detuvo en la media de 200 en 4 horas. Estos niveles son estas medias, ¿no?, que considero ya un nivel por sí misma muy, muy relevante, 4.410, y ahí nos ha dejado también los máximos del día y desde ahí se ha girado. Pero ya es una primera señal de, bueno, no debilidad bajista, no, porque realmente la tendencia a corto plazo y a medio es bajista y hay mucha fuerza y mucha debilidad, pero el hecho de que no polarizara esta zona a resistencia le da un puntito de esperanza a que todavía podamos ver una vuelta del precio. Pero desde luego ya si se pierden los 4.360 mínimos del día de ayer, semanales, mala señal. Eso sí que probablemente nos conduciría a la zona de los 4.320 de nuevo. Quito esto para no confundirnos. Marco temporal de 1 hora. Niveles más de cerca, niveles más intradía. He marcado, por supuesto, los máximos del día. Recordemos, ahí está la media de 200 en 4 horas. Acordaros que aquí está la media de 200 en 1 hora. Mínimos de la semana. La zona siguiente de soporte ya la he comentado. Y he marcado un nivel más, un nivel del día de hoy, que se corresponde un poquito a esta zona de mínimos, de esta estructura de giro que se ha formado en la sesión de hoy, este doble techo. Lo vamos a ver mejor en 15 minutos. Fijaros. Doble techo en 1 hora, lateral en 15. En toda esta zona de mínimos, ahí también en la apertura europea ha rebotado el precio y luego la ha perdido. Y ahora está un poco, en este momento, dirigiéndose a esta zona. Podría ser un punto de resistencia de la sesión intradía de hoy. Podría desde aquí, dada la estructura que ha dejado, ¿no?, la ruptura de esta zona de soportes, 4.390, polarizar a resistencia y desde aquí girarse. Por eso vamos a tenerlo en cuenta, aunque quede un poquito para la apertura americana. De momento lo mantengo aquí y ya cuando se produzca la apertura acabaremos de ajustar niveles y vamos a ver un poquito pues cómo se ha desarrollado el precio en estas 2 horas que quedan antes del inicio. Vámonos al Nasdaq. Vamos también a observar la vela de la semana pasada, vela también bajista, cerrando en mínimos de todo el rango y llegando a la sesión de ayer también a una zona clave de soporte. Veámoslo aquí en el gráfico diario. Un poco lo mismo que he comentado, lo mismo. Fijaros que aquí teníamos el 61,8% de retroceso que coincidía con este nivel. Aquí fue resistencia de esa estructura de giro que se formó, ¿no?, en la segunda llegada de la estructura de giro mayor. Aquí tenemos los 13.000, para ser precisos, 845 aproximadamente. Teníamos una zona de soporte clave. El precio encontró soporte en ella, porque fijaros cómo hubo una corrección, un rebote, pero que se detuvo aquí y aquí se produjo la continuación bajista. Y en la sesión de ayer, un poco lo mismo que he dicho con el SP. No hubo ruptura de la zona. Hubo un principio de ruptura, pero rápidamente el precio ahí se dio la vuelta, nos dejó unos mínimos muy alejados de lo que son los cierres de la sesión, en el caso del Nasdaq, del futuro, incluso un pelín por encima de la apertura, de los precios de apertura, y manteniendo este soporte. Todavía no se ha confirmado la ruptura de esta zona. Vámonos al gráfico de 4 horas. Aquí se aprecia un poquito lo mismo que decíamos con el SP. Esta zona de soporte rota al principio de la sesión de ayer, no polarizó a resistencia, desde aquí no se giró. Eso es un primer indicio de no continuación bajista, pero ahí estamos. Se metió un poco por encima de la zona, encontró ahí en los 14.000 psicológicos resistencia, dejándonos aquí los máximos de la sesión, resistencia más importante. Desde aquí giro y estamos otra vez atacando esta misma zona de esos mínimos de la semana pasada. Aquí en el gráfico de 1 hora tenemos un poco los niveles más así inmediatos. He marcado esta zona de aquí, pero el gráfico diario lo he movido, quería marcar aquí. Ahí estamos. Toda esta zona de aquí, ¿vale?, los mínimos de la sesión de ayer y mínimos semanales. Y he marcado también un nivel intermedio que también se corresponde con este soporte de esa estructura de giro de la sesión de hoy, más visible en 15 minutos, que se ha roto en la sesión europea y que podría ser ahora resistencia, con la media de 200 en 15 y acercándose a la zona y reforzándola como resistencia. Una última cosa a comentar es que en caso de pérdida de los mínimos de ayer, podría el precio encontrar soporte en los 13.000
500 psicológicos, que coincide con el 76,4 de retroceso. Pero desde luego estamos en unos niveles de soporte claves, tanto en el S&P como en el Nasdaq. Aquí estamos ahí aguantando por pelos de momento el 61,8, pero muy por pelos. O sea, ayer no confirmó ruptura, pero cuidado porque estamos atacando otra vez la zona y puede perfectamente perderla y perder estos 13.750, como comentaba, lo llevaría con probabilidad a la zona de los 13.500. Así que vamos a ver si estos soportes tan importantes se confirma su pérdida o, por el contrario, aguantan ahí el precio y vemos un giro desde ahí. Desde luego tendríamos tanto que con un futuro como con otro para ver un poco, ¿no?, de confirmación de que este soporte por ahora a corto plazo actúa como tal, superar, que se sitúe el precio por encima de los máximos del día. Sería realmente una primera muestra de no intención de seguir bajando. La ruptura de los máximos del día, mientras el precio no esté por encima de estos niveles, 14.000 en el Nasdaq, y en el caso del S&P 500 estaríamos hablando de esta zona de aquí, 4.410, pues estamos todavía en peligro de una continuación y de pérdida de soportes relevantes. Nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.